Hablaba sobre el derecho pirenaico, que luego publicó las 10 ponencias en este libro. En la época aquella, hace 6 años, pues mis conocimientos del derecho pirenaico, que es la forma que adopta en Euskal Herria y también en Aragón el derecho consuetudinario, pues eran limitados, ¿no? Yo aquí me reduje a hacer un estudio del Foro General de Navarra y en relación con él, pues de la legislación consuetudinaria que había habido en los Pirineos vascones. Pero todavía tenía muchas lagunas, hoy sigo teniendo más lagunas, pero también he aprendido más. Sobre esto, pues yo llevo leyendo bastantes años. Por ejemplo, el libro Derecho Consuetudinario en Vascongadas y Navarra, de Ramón García Redruello, es un clásico. Este libro yo ya lo había leído hace quizá 20 años, pero como es tan distinto de lo que es el derecho positivo, o sea, el derecho actualmente vigente, pues te cuesta entenderlo, vas avanzando paso a paso. También había leído pues, todos los estudios que se hicieron a principios del siglo XX por los discípulos de Joaquín Costa sobre derecho consuetudinario, que son completamente caóticos, hubo muchos, casi se intentó hacer un estudio del derecho consuetudinario en cada provincia del Estado español. Eso no se logró, se quedó muy corto, se quedaron 10 provincias. Algunos son interesantes, otros no son nada interesantes, pero esto es todo publicado en 1902, 1904, y lo lees. Luego diré cuáles son el efecto de estos libros. Estos libros tienen un defecto, todos son iguales. Por ejemplo, hay otro que se llama Derecho Consuetudinario y Economía Popular en la provincia de León, de Elías López Morán, de 1900. Este libro es de 1900. Hace poco estuve haciendo un curso en el Bierzo y tuve que citar a este autor, pero bueno, es un autor que ya en la guerra civil ya había fallecido, o sea, daros cuenta que el tiempo pasa. Bien, hoy intentaré hacer una explicación al nivel que la tengo de lo que es el derecho consuetudinario como derecho popular, como derecho emergido de las instituciones soberanas que los pueblos se dotan a sí mismos. Os han dado el programa del curso, que lo tengo aquí, pero yo lo he mejorado. Es decir, el que tenéis, pues está mejorado aquí, porque siempre lo hago, siempre pues cuando hago algún curso, luego intento pues aprender del curso y lo voy introduciendo cosas nuevas en el programa. El programa es largo, complicado, pero bueno, lo llevaremos con paciencia. Todo esto es continuación de los cursos que vengo haciendo sobre el comunal, el último el fin de semana pasado en el Pirineo Aragonés, y pues son 17 cursos que he hecho ya desde enero, cursos presenciales. Este es el libro guía de los cursos estos, y los objetivos del curso no son meramente explicativos. Nosotros tenemos un proyecto para, digamos, hacer como una presión en la calle con la cuestión del comunal, presentar, entre otras muchas demandas, una petición global, una exigencia global al Estado español que devuelva los bienes que robó a los pueblos de la península ibérica con la expropiación del comunal, al menos desde la aplicación de la ley de 1855. Se cree que esta ley expropió entre 12 y 17 millones de hectáreas en un país que son 50 millones de hectáreas. Daros cuenta que casi es el 20%. Pero esto es muy poquito en relación con lo que era la industria rural, que hasta finales del siglo XIX en toda Europa lo que había era industria rural, ferrerías, herrerías, molinos, hornos, batanes, todo esto, ¿no? Esto tiene una importancia enorme que se ha ocultado. El único que trata esto es un estudioso del comunal en Navarra, que él sí lo dice, va pueblo por pueblo diciendo que ferrería se la apropió el Estado, que lagar, que horno, que todo esto, ¿no? Entonces, lo que tenemos es una visión de conjunto del comunal, no solamente agraria, sino también industrial, artesanal, que es realmente cómo funcionaba Europa hasta la Revolución Industrial Inglesa. Incluso la Revolución Industrial Inglesa solo metió la pequeña industria en unos cuantos sitios, ¿eh? Inglaterra siguió durante mucho tiempo con este tipo de industrias, probablemente hasta la segunda mitad del siglo XIX. Entonces esto pues queremos moverlo en la calle y concentrar todas las microluchas que hay por el comunal en muchos lugares y concentrarlo.
El curso de Derecho Consuetudinario está ligado a un componente del comunal, es el Derecho Consuetudinario, ¿no? Pero quiero decir que formaría parte de esta exigencia. Hay también muchas exigencias curiosas, como cómo se constituirían estructuras de autogobierno en el periodo de transición de aquí a una situación revolucionaria. Entonces, pues esto también se ha debatido en algunos de los cursos y sería pues constituir estructuras paralelas de autogobierno local, pasarre o concejo abierto. Incluso ya hay alguna propuesta en el sur que lo están haciendo, ¿no? Los ayuntamientos están viniendo abajo porque están llenos de deudas y en algunos pueblos grandes, grandes no aldeas, la gente quiere constituir allí un concejo abierto que, digamos, funcionara paralelamente y conflictivamente con el ayuntamiento. Esto se les ha ocurrido a ellos, luego a mí me lo han contado, pero no ha sido, lo han sacado de mis vídeos, también es verdad, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Y en la crisis general que está en las sociedades europeas, pues esto se dará cada vez más, inevitablemente cada vez más. Quiero decir con esto que hay una voluntad de acción, de combate, de resistencia, también el cuestionamiento del derecho positivo, desde la Constitución española, que tengo por aquí, en algún lado la tengo, siempre tengo que llevarla a cuesta, porque si no, bueno, aquí está en algún sitio, luego lo buscaré. Un cuestionamiento y una comprensión de la esencia del derecho consuetudinario, porque el efecto que tienen todos los estudios que se hicieron a principios del siglo XX, sobre todo uno muy importante se llama Derecho Consuetudinario y Economía Popular en España, que luego se divide en capítulos, algunos muy buenos, que estudian los diversos territorios. Yo que soy soriano, la parte que dedica el libro este a Soria es muy buena, a la tierra de Pinares, están muy bien explicados cómo realmente son las cosas. Entonces, pues estos libros tienen un defecto, todos, que es la casuística, o sea, son textos casuísticos. Es decir, te cogen una lista de criterios del derecho consuetudinario, en este caso se hace esto, en el otro lo otro y tal, pero falta la idea organizadora. En la medida en que esas sociedades de principios del siglo ya han desaparecido, porque claro, lo que nosotros nos encontramos son sociedades no ya industriales, sino sociedades de servicios, ¿no? Pues tenemos que vivir ahora. ¿Cómo sería trasladar a las sociedades actuales el derecho consuetudinario al derecho pinaico? A través de captar su esencia. Porque claro, ha publicado la Junta de Asturias que se llama Compilación de Derecho Consuetudinario en Asturias, lo podéis encontrar en internet, ¿no? Y entonces pues es casuístico todo, sí, pero claro, ahora ya pues muy poca gente tiene vacas, muy poca gente cambia una vaca por un caballo, todas estas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos, no? ¿Consideramos que el derecho consuetudinario es una cosa arcaica que no vale para nada? ¿O recuperamos su esencia última y lo aplicamos a las sociedades contemporáneas? Esa es mi propuesta, obviamente, ¿no? Sin dejar de lado todo lo bonito, pues que son las cosas que cuentan, ¿no? Y entonces ellos tienen otro segundo problema, que como son profesores todos, personas muy ligadas a las instituciones, Joaquín Costa era un personaje de la época, ¿no? Alguien que era venerado por un sector de la población en todo el país, pues no quieren meter mano al asunto clave, que es la crítica del derecho positivo, o sea, el derecho positivo, que es el derecho promulgado. Entonces no se entiende. Yo aquí, pues mira, para empezar he cogido derecho, y he puesto aquí derecho consuetudinario, aquí derecho promulgado, ¿no? Y entonces en 10 puntos establezco las diferencias, intentando buscar la esencia, porque ahora de lo que se trata es la esencia, no las manifestaciones fenoménicas o coyunturales que se dieron de alguna manera en el pasado, ¿no? Entonces, pues, con lo cual estos libros que son duros y difíciles de leer, pues se hacen un poquito insatisfactorios, ¿no? A mí esto me cortó durante mucho tiempo. Yo estas cosas ya las había leído pues 30 años. Estas cosas es la historia de mi vida, ni más ni menos. He dicho fácil, ¿no? Cuando a nadie, absolutamente a nadie le interesaba el comunal, yo leía cosas sobre el comunal, quizá por la herencia de mi infancia castellana en pueblos, aldeas muy pequeñas de la Castilla profunda donde había comunal. No solamente había comunal, sino algo mucho más importante, la cosmovisión comunal del mundo y la concepción de la vida propia de la sociedad comunal. Aquí tenéis el único autor que ha tratado de eso y no se ha limitado a concebir el comunal como una realidad económica es Felipe Esquiro, de Navarra, que tiene un libro que se llama Institución Comunal y Utopía. Daros cuenta qué importante es esto, utopía. Es un libro del año 1994, reciente, ¿no? Él tiene antes otro que se llama
el comunal en Navarra, que es, pues bueno, el típico estudio, pueblo por pueblo y tal. Pero este ya no. Entonces aquí lo que viene a decir es que el momento de crisis civilizacional que vive Europa, el comunal tiene mucho que aportar como cosmovisión, sistema de valores y proyecto revolucionario. Y él a eso lo califica de utopía. Él pronunció para mí una frase decisiva que cuando la leí en su libro me orientó mucho, porque yo al principio leía estas cosas como, no sé, como un ciego, ¿no? Iba por ahí y no entendía nada. Me había leído ya casi todo y no entendía nada. Entonces empecé a entender un poco con la frase de Felipe Esquiros que dice: no hay comunal sin espíritu de comunalidad. ¿Daros cuenta de la frase? El espíritu es algo subjetivo, el comunal es algo objetivo, es un conjunto de bienes, de relaciones entre las personas, de ayuda mutua y tal. Entonces lo que él quería decir con esto era fundamental, porque eso significaba que el comunal era algo que tenía que surgir del interior de las personas y que se necesitaba una revolución interior que hiciera posible la vida comunitaria. Eso es una verdad completa. Cuando yo he estado en muchos sitios donde hay bienes comunales, si los bienes son importantes, o sea, si no son unas poquitas tierras por aquí, una suerte de leña y tal, te das cuenta que la relación entre las personas es diferente, porque tienen que hacerse cargo de una gestión de unos bienes, de unos modos de relación que hace que sean mucho mejores las relaciones entre las personas y mucho mejor la calidad de las personas. Estos son los dos elementos que me impulsaron a mí. A mí la parte económica del comunal la respeto, la entiendo, pero no me motiva. A mí lo que me motiva es esos dos aspectos. Cómo la sociedad comunal crea unas relaciones mejores entre las personas, o sea, un mundo convivencial mejor, y cómo al mismo tiempo crea unos individuos de mayor calidad humana. Y eso yo ya lo había observado de niño, simplemente. De niño, viviendo en aquel mundo, lo había captado, pero no sabía aplicarlo. Bueno, era una cosa que se me escapaba, ¿no? Se me ha escapado delante de muchos. Así pues, detrás de todo esto hay un proyecto transformador fuerte. Ahora a ver si saco un vídeo explicando el paso de la fase A de la cuestión comunal, que es simplemente los cursos. Hemos hecho 17, casi 300 personas han asistido a ellos, por todas partes, desde Andalucía, todo. En Cataluña 2 o 3, en Aragón 3, en Castilla 3 o 4, todavía me quedan por hacer. Pero ya a la fase B. La fase B es una fase comunicacional. La esencia de la fase B es que esto hay que llevarlo. Hay que llevarlo sobre todo a la juventud urbana. La juventud urbana no tiene ni idea. Pronuncia la palabra comunal y se te quedan mirando diciendo eso que es. Nunca lo he oído. O sea, una institución fundamental en la historia de los pueblos de la península ibérica y de otros muchos europeos. Porque el comunal también está en el Estado francés, está en Italia, está bastante potente incluso en el sur de Alemania. O sea, que es un fenómeno europeo, es una institución europea que luego tiene diferencias según el territorio, la cultura, todo esto, ¿no? Pero es algo que moldea Europa occidental, ¿no? A partir de la Alta Edad Media, pues no han oído nada. Entonces, claro, aquí hay ahora muchas cuestiones que hacer. Vamos a ver la casta intelectual. ¿Por qué nunca hablan de esto? Es una de las cuestiones que queremos plantear, ¿no? ¿Por qué no habláis de esto si esto es fundamental? Tiene que venir un estudioso del comunal aquí, como es David Basberg, que es canadiense, para explicar que la historia de la península ibérica en absoluto puede entenderse sin el comunal. David Basberg murió hace 3 años, o sea que es un señor actual, ¿no? Con sus 2 libros. Entonces, pues vamos a ver, estamos preparando pues, el comunal explicado a urbanitas, cómo se puede trasladar el espíritu del comunal a la gente que vive en las grandes ciudades, que obviamente la numéricamente más importante, porque en el mundo rural, pues en el Estado español solo vive el 25% de la población, ¿no? Y el resto pues vive en las grandes ciudades. ¿De qué manera podemos llegar a la juventud con este asunto que les resulta primero desconocido y luego muy difícil de entender? ¿Por qué? Porque es otra civilización, otra cultura, otra manera de vivir. Ahora mismo, pues, la gente no lo entiende fácilmente, pero bueno, y una vez hecho eso, pues ya entraríamos en una acción reivindicativa directa, fuerte, cuestionar totalmente la acción del Estado. El Estado hizo algo que incluso según su propia legalidad es ilegal. Lo más gracioso de todo, la Constitución española habla del comunal y tal como lo define no puede ser expropiado luego porque lo expropió el Estado. A ver, vamos a ver, ¿en qué quedamos, no? ¿Sí o no? Lo hicieron. Bueno, pues ahora lo tienen que, ¿no? Un robo, ¿cómo se resuelve? Devolviendo a quienes han robado los bienes, ¿no? Robado.
Ya sé que esto es imposible, hay gente que dice, sí, es imposible, ya lo sé. Pero vamos a ver si ponemos entre la espada y la pared al Estado español, le ponemos a la defensiva, le presentamos como un bandido ladrón y demás cuestiones, ¿no? Y eso sería muy importante para el desarrollo de la conciencia. Y dentro de eso pues está el derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario surge de este modelo de sociedad, es un derecho distinto de los derechos del Estado. Entre nosotros, pues el derecho romano es el principal, ¿no? Hay otros derechos también, derechos surgidos de arriba. El derecho consuetudinario es un derecho de abajo, surge de abajo y tiene características esenciales diferenciantes. ¿Hoy qué queda? Pues quedan algunas cositas muy bonitas, como el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia. Eso es derecho consuetudinario perfecto, puro. ¿Cómo se lo están cargando? Pues presentándolo como un atractivo turístico. Me parece que sesionan los jueves por la mañana allí en la puerta de la Catedral de Valencia, entonces pues vas allí con las fotos y tal. Y sin embargo allí aquello que es derecho catalán, claro, de cuando los catalanes liberaron toda esa zona en el siglo XIII, pues es el futuro. La gente piensa, qué bonito, esto es, pues, yo qué sé, una cosa arcaica del pasado. Sin embargo, cuando los ves sesionar te das cuenta cómo funcionan, la rapidez, la eficacia, el respeto total que se tienen con sus resoluciones. Nadie se atreve a no cumplirlas. La rapidez, la falta de palabrería, la falta de picapleitos, todo esto es rapidísimo, ¿no? Ese es el derecho consuetudinario en actos, ¿no? Luego se oculta que no solamente hay allí, hay más pueblos del País Valenciano y más sitios, ¿eh? Eso se repite en muchos lugares igual, ¿no? Pero se hace solo para una gestión, que es la gestión del agua. Allí la gestión del agua es decisiva. La Huerta de Valencia, sin las 9 acequias, que son las que están allí, no podría funcionar, pero también lo hay por el Tribunal de Hombres Buenos de Murcia. Quiero decir aquí, esto es una mala traducción del latín, ¿eh? Hombres buenos es la traducción de boni homines, pero boni homines en latín, si alguien entiende el latín, porque parece que ya ni siquiera aquí la gente entiende el latín, boni homines no significa hombres buenos, significa personas buenas, porque si dijera hombres buenos diría boni viris. El latín tiene una palabra para los hombres, para masculinos, como viris. Las mujeres son mulier o mulieribus, y para persona es hominis. Luego, esa traducción es defectuosa, todos los fueros han traducido mal, porque se traducen en un sentido sexista y se quita el significado que sería el Tribunal de Murcia, tendría que llamarse de las personas buenas, no de los hombres buenos de Murcia. Cumple las mismas funciones. Es mucho menos famoso, mucho menos turístico. Creo que la gente no va a hacerle fotos ni a grabar vídeos, pero su función. Pero hay muchas pequeñas expresiones del derecho consuetudinario tradicional en muchos sitios donde se reúne un concejo, un basarre y cumple funciones legislativas, pues está construyendo derecho consuetudinario, ¿no? Aunque sea de una forma ínfima, una forma muy chiquitita, pero ahí están las semillas del futuro, porque el derecho actual pues es derecho con los criterios del derecho del Estado. Luego desmenuzaremos cómo el derecho romano además no es exactamente como ellos dicen, porque ellos agarran al peor derecho romano, al peor de todos, que es al que se constituye en el Imperio Romano de Oriente con Justiniano, pero no estudian la ley de las 12 tablas, que es el derecho romano originario, que es también derecho consuetudinario. O sea que aquí hay un lío tremendo y es muy difícil aclarar todas estas cosas, ¿no? La ley de las 12 tablas es una legislación que en Roma se establece hacia el año 500 antes de nuestra era, es muy sencilla. Todo el derecho consuetudinario es muy sencillo, son 12 principios por los cuales se gobernaban ellos. Luego ya llega todo el derecho romano con todo el lío que significa, pero es a partir del Principado. Bueno, esto tendremos que estudiarlo para tener ideas claras y precisas para en los años próximos, cuando nos veamos metidos en luchas sociales, políticas, culturales, lingüísticas y de liberación de los pueblos que inevitablemente y por suerte vendrán, pues tener unas ideas básicas, y esa es la intención del curso, ¿no? Pero queda muchísimo por hacer todavía, pues por ejemplo en ninguna parte hay un estudio bueno del derecho consuetudinario, yo no conozco ningún estudio, tampoco la idea del comunal, ¿eh? Yo tengo censados quizá 400 libros sobre el comunal se escribe mucho, pero nunca penetra, es como, no sé, como un mundo exterior ahí que hay, pero en los libros nunca penetran, ¿no? O sea, cada vez son más malos. Además, los de los últimos años ya son de escándalo, ¿no?
también hay un momento que si queremos mover a la sociedad, hay que plantear al poder mediático actual, que es una de las partes peores, que entrar en una batalla con ellos. ¿Por qué no explican qué pasa con el comunal? ¿Nos dejarían hacer un debate en una de televisión, una horita, una noche, con los representantes del poder constituido, a ver qué legitimidad, qué verdad y qué ética tiene el robo de las propiedades a los pueblos con la ley de 1855? ¿Nos dejarían? Si dicen que es plural, la podrían dejar, ¿no? Vamos a ver si nos dejan o no, ¿no? Yo tengo cuestión sobre el derecho constitucionario, diciendo nuestro derecho es el constitucionario, no la Constitución española, que es una patochada sacada de las Cortes de Cádiz, ¿no? Vamos, es la novena, el noveno hijo, ¿no? O tataranieto de la Constitución de 1820. Entonces, pues como es una cuestión sobre el derecho, y el derecho siempre es pesado y aburrido, pues yo intentaré hacerlo lo más llevadero posible, pero tener en cuenta que estas cuestiones son complicadas, ¿no? Y me gustaría que en los próximos años pues, se fueran haciendo estudios, por ejemplo, el derecho pirenaico vasco. A mí me hace una gran ilusión que se hiciera un buen estudio del Foro de Vizcaya. El Foro de Vizcaya me parece una obra impresionante, pero que tampoco es derecho consuetudinario, es una cosa híbrida, ¿eh? Ahí hay derecho consuetudinario, los gauchos meten mucho la mano, los reyes de Castilla también, o sea, es un poco un momento de transición, pero recuperar lo que tiene de derecho consuetudinario el Foro de Vizcaya sería una obra excelente. O sea, lo veríamos como una mezcla, ¿no?, de los dos derechos en un momento crítico, el siglo XVI, puesto que hubo foros anteriores, pero no se han conservado. Entonces eso sería muy interesante, extraer ahí el régimen jurídico de los vizcaínos en esa época y aprender de él, porque hay muchas cuestiones que son decisivas, ¿no? Como se organizaba, como bueno, todo esto las juntas, Pachi antes ha explicado un poquito, ¿no? Y vamos a ver, el aparato académico, supongo que aquí haya alguien que forme parte de él, no se lo tomen por lo personal, vale muchísimo dinero, es muy caro mantener todo esto. ¿Qué produce realmente? Hay que pedir, ¿no? Si nosotros vamos a una tienda y nos venden un producto averiado, pedimos el libro de declaraciones, ¿no? Yo quiero hacer lo mismo con los libros. ¿Dónde están esos libros? Leí para ir a hacer los cursos que hice en Cataluña, me leí los libros que han sacado sobre el comunal en la Universidad de Lleida, me parecieron abyectos, sobre todo uno, me pareció, en fin, decir, hombre, pero vamos a ver, si tú no tienes ni idea, ¿por qué escribes esto? O sea, sencillamente, dedícate a otra cosa, ¿no? O vete por ahí de vacaciones, pero ¿por qué escribes un libro además incomprensible, que emplea un montón de términos en catalán antiguo que no entienden los catalanes actuales? Lo que tienes que hacer es, en una cita, ¿no?, o un glosario como hace un libro ahí en catalán que tengo, el Comú Catalán, que lleva un prólogo mío, y él lo hace, ¿no? Lo hace porque son términos que ya no se usan, y entonces la gente, sobre todo la gente urbanita en Cataluña, necesita saber su significado en catalán actual, ¿no? Pero él usa muchos más y no los explica nunca. Y todo esto, bueno, deslavazado, confuso. También es verdad que no los lee nadie, o sea que mucho daño no hacen, ¿no? Los leo yo y cada vez menos, ¿no? Ya los ojeo porque estoy harto, ¿no? Recuerdo yo cuando yo leía a Felipe Esquiros hace pues 25 años, yo lo leí con mucho respeto, claro. Aquello era pues una explicación muy convincente, aunque a Felipe le falta mucho comprender los orígenes del comunal, cuál es el proyecto civilizatorio que está detrás, todo eso. Pero él, a su manera, entiende que no es una cosa bonita del pasado, sino más bien una cosa que sirve para el futuro. Y por eso pone la palabra utopía. Esto me cambió todo, porque dice, o sea, que esto tiene futuro, bien. Esto me gusta más. Y a partir de ahí fue como ya mi mente empezó a funcionar de otra manera distinta, ¿no? Porque yo veía pues que esto era pasado y entonces pues lo único que quedaba era pues llorar por el pasado, ¿no? Pasado bonito, que es lo que yo hacía pues cuando mi familia emigró, toda esta parte de Castilla se quedó totalmente abandonada y decía, qué pena, ¿no? Pues aquí trabajando en fábricas, todos nosotros, esto, pero bueno, poco a poco lo he ido entendiendo. Bueno, y ya como introducción, pues está el libro este, que es Derecho Constitucionario y Democracia Directa. Se ha creado en Cataluña una editorial que se llama Editorial Bagauda, y pues me lo pidieron en julio, y entonces aquí hemos escrito pues unos amigos aragoneses
que allí también existe el derecho pirenaico, claro, y yo. Y luego quisieron incluir mi parte de este libro. O sea, mi parte, aquí hay 10 textos. El mío es uno, está también aquí. Bueno, bien, pues si lo quieren incluir no les voy a decir yo que no. Hice una parte nueva, bastante nueva, que es una síntesis, ¿no? Elegí el sistema de democracia directa porque es el que más se adecua a lo que es el gobierno directo por medio de asambleas, ¿no? Como algunos politólogos así famosillos lo utilizan, pues pensé que era mejor utilizar una expresión acuñada para que no hubiera problemas lingüísticos, ¿no? Hay un politólogo que utiliza la expresión democracia directa o gobierno por asambleas y democracia representativa o parlamentarismo, que es lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, pues, bueno, elegí esa cuestión para que tuviera alguna manera de citarlo. El libro este, pues, le han puesto esta fotografía.